No pongas el tiempo, Guillermo. Ahora eso, ahora mismo. Bueno. Bueno, pues en 30 segundos os podemos decir que nuestra charla se titula E igual a ART por C al cuadrado. De izquierdas. Es que además puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar. No, no. ¿No? ¿Otros 30 segundos? Javi, ¿qué me tienes que decir? A ver. No te irás, no saldrás corriendo, ¿no? Javi, no me dejes sola, por favor. Me voy a desmayar. Me ha dicho que se va a desmayar, como le pasará esto, y se va a desmayar. ¿Quién me ayuda atrás a arrastrar de él? Por Mira, ya está, ya lo tenemos. ¿Sí? Vale. 1, 2, sí. Siguiente diapositiva. La historia que os vamos a contar hoy, no por ser muy conocida, deja de ser absolutamente espeluznante. Este cuadro seguramente lo conocéis todos. Muchos de vosotros lo habréis visto en directo y todos lo habréis visto en alguna representación porque es uno de los cánones de la historia del arte. Relata un viaje, el viaje de la fragata de la Medusa, que partió de Francia camino de Senegal y encalló en las costas de Mauritania porque lo dirigía un capitán inexperto y, como veréis, cobarde. Cuando el barco encalló, el capitán, olvidando todas las leyes del mar, cogió los botes salvavidas y se marchó con su tripulación. Y dejó a 147 desgraciados en la fragata que improvisaron una balsa. Y la improvisaron utilizando las maderas, las cuerdas y las telas que tenían a la fragata. Y se echaron a la mar. Estuvieron navegando por mar abierta durante 13 días. Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos fueron asesinados por sus compañeros. Y todos ellos tuvieron que practicar el canibalismo y comerse la carne de los muertos y beberse su propia orina para poder sobrevivir. Fueron los 13 días de mayor pesadilla de sus vidas. 13 días de muerte, de desesperación, de hambre, de sed y de angustia. Este suceso fue un suceso vergonzoso para toda Francia. Y un joven Théodore Géricault decidió pintar este cuadro, que inicialmente, y para evitar polémicas, lo llamó Escena de un naufragio. Pero como todos bien sabéis, luego se rebautizó a la balsa de la Medusa. Hoy en día, como os decía, es uno de los cánones de la historia del arte y una obra cumbre del romanticismo francés. Vente para acá, Javi, que no veo. Pero vamos a ver, Javi, que esto es Naucas y aquí la gente ha venido pues a oír hablar de ciencia, ¿no? Y la verdad es que esto no sé si tiene mucho de científico. ¿Qué tiene este cuadro para que estemos tú y yo aquí en el escenario de Euskalduna hablando sobre pintura romántica francesa? Bueno, pues para empezar es que como digo, es un cuadro majestuoso y además es un cuadro muy grande. Tiene más de 7 metros de ancho por casi 5 de alto. Y, Conchi, me reconocerás que las cosas grandes a los humanos nos impresionan. Pues sí, mira, te tengo que reconocer que las cosas grandes a los seres vivos en general nos llaman muchísimo la atención, porque evolutivamente hablando hemos aprendido, es que no pasa la diapositiva, hemos aprendido que las cosas grandes de grandes tamaños pues pueden ser peligrosas para nosotros, ¿no? Nos pueden hacer daño. De hecho, hay muchos animales que hay muchos animales que tienen este tipo de recursos que se llama mimetismo, de forma que simulan ser de mayor tamaño pues para impedir o para evadir a los depredadores, digamos, para ahuyentar a los depredadores. Si pensamos esto, si racionalizamos un poco una obra de arte y vemos las grandes dimensiones que tienen, pues podemos pensar lo difícil que ha podido ser para ese pintor realizar ese tipo de obra. Así que nos asombra mucho más. Sí, bueno, pero aparte del tamaño y de ser una obra muy majestuosa, Géricault nos da una lección de anatomía, de la misma forma que hacía, por ejemplo, Leonardo da Vinci con sus dibujos. Dentro del cuadro podemos ver la representación de esos cuerpos y, aparte, incluso los construye de una forma que parecen incluso un friso.
Sí, se dice que Géricault estuvo viajando, visitó muchísimos hospitales de Francia en aquella época, dibujando los cuerpos de los moribundos y de los enfermos para aprender a dibujarlos. Incluso hizo algunos bocetos con miembros desmembrados, cuerpos, brazos, piernas e incluso algunas cabezas de personas que fueron guillotinadas. La verdad es que tengo que reconocerte, Javi, que utilizó un método bastante cercano al científico para pintar esta obra. Pero no solamente es una lección de anatomía, sino que incluso es una lección de la fisionomía de aquella época. Aquella pseudociencia hoy, pero ciencia entonces, ya que ha perdido el rigor científico, donde se intentaba mostrar los sentimientos en los rostros. Y aquí podemos ver que hay una gran variedad de sentimientos que están sufriendo los náufragos en la Medusa. Pero es que, además de todo eso, también hay que ver las agrupaciones de los cuerpos. Esas agrupaciones nos generan una gran tensión. Sí, fíjate que lo que pasa es que nuestro ojo hace como una lectura inconsciente de izquierda a derecha, como si estuviésemos leyendo un texto, y también de abajo a arriba, como si estuviésemos yendo desde delante hacia atrás, como profundidad del cuadro, ¿verdad? Bueno, pues Géricault aprovecha esto, esta composición, para hacer como especie de lectura de lo que sufrieron o lo que pudieron pasar, el sufrimiento que pasaron los náufragos en esta balsa, pasando desde la muerte, resignación, desesperación y esperanza, desde la izquierda a la derecha y desde abajo hacia arriba. Realmente nuestro ojo lo que está haciendo, si lo pensamos, es ir desde las zonas más claras de la imagen, que están abajo a la izquierda, hacia las zonas más oscuras. Realmente al final es nuestro cerebro el que está viendo, y nuestro cerebro prefiere los tonos claros primero y dejar los tonos más oscuros para entenderlos o procesarlos un poquito más adelante. Además, también Géricault, con esta obra o este paso, ¿no?, de muerte, resignación, desesperación y esperanza, lo que hace también es una alegoría de infierno, purgatorio y cielo. Y, como veis ahí, el vigía, digamos, que es el que nos da las mejores sensaciones, ¿no?, del cuadro, el que está arriba a la derecha. Es verdad que el cuadro se puede leer, como dices, de izquierda a derecha, pero también nos tenemos que fijar que tiene otra estructura. Está dividido en tres franjas. Tenemos una franja arriba, que es la franja del cielo, llena de colores claros, amarillos, ocres, y donde está la mayor sensación de esperanza. Es donde el vigía está contactando visualmente con el barco que lo rescatará, con el Argus. Luego hay una segunda franja, un poco más oscura, que es el mar bravío, el mar abierto. Bueno, estamos en la de antes, el mar abierto. No, es que no funciona. No funciona muy bien. Para atrás, por favor. Ahí. Eso es. Y luego hay una tercera franja que es un poco menos evidente, que es donde ocurre todo el drama, donde están los cuerpos, y es la franja que forma la balsa. Si os fijáis, este cuadro se puede leer, como decía Conchi, de izquierda a derecha, pero también se puede leer de abajo a arriba. Pasamos de los sentimientos de mayor desesperación y muerte progresivamente hacia arriba, hacia la zona más clara y llena de esperanza. Y es ahí donde el vigía contacta visualmente con el Argus. Y si os fijáis, Géricault decide pintar muy pequeño el barco. Es una silueta perdida en el horizonte, en la lontananza. Si hoy no supiéramos lo que hubiera pasado, tendríamos incluso dudas de si la balsa de la Medusa fue rescatada finalmente o no por el Argus. Pero es que además, para crear todavía mayor sensación de angustia, Géricault decide alejar la barca. Si os fijáis, el viento sopla de derecha a izquierda inflando la vela y alejando la balsa de su rescate, del Argus. ¿Cómo consigue Géricault esta imagen de profundidad? Porque realmente la realidad está formada por tres dimensiones, ¿no? El alto, el ancho y la profundidad. Fíjate la profundidad de aquí, Javi. Mira, el Euskalduna. Perdón. Pero realmente un lienzo solo tiene dos, ¿no? El alto y el ancho. ¿Cómo consigue un pintor generar esa sensación de profundidad? Pues al final lo que hace es una ilusión óptica, engaña a nuestro cerebro, a nuestro sistema visual. Y lo hace con distintos tipos de estrategias. Una de ellas es la perspectiva menguante, es decir, cosas que son de similar tamaño las pinta más pequeñitas para simular como que están más lejos. Lo que pasa con Argus, ¿no?, ese barco que se ve en la lejanía. Pero además también utiliza la perspectiva del color, es decir, las imágenes o los objetos que están más lejos son más tenues, tienen colores mucho más tenues.
También utiliza esas tres franjas que decía Javi antes. El marrón de la balsa, el azul marino del mar y el amarillo del cielo también dan esa sensación de profundidad. Pero es que además, dentro de esto, utiliza también la disminución de los detalles, que es algo crucial. Es decir, las cosas que están más lejas están más difuminadas, igual que la realidad. Las cosas que están muy lejos, allí os veo fatal, ¿eh? Aquí delante pues os veo mejor. Tenéis los contornos, la luminosidad mucho más definidos, los contrastes están mucho más definidos. A lo lejos no tenemos esa definición y eso también se utiliza en este cuadro. Pero es que además, fíjate aquí, lo que utiliza también es la superposición de los cuerpos. Tenemos cuerpos justo delante, esas formas que están unas encima de otras. Esto da la sensación de 3D. Es una sensación de 3D totalmente ilusoria. Y otra cosa que hace también muy bien es que aglutina todos los colores más luminosos, más brillantes, en un ala del cuadro, en la parte izquierda, y los colores más oscuros en la parte de la derecha. De forma que estamos continuamente pasando nuestra mirada de forma inconsciente desde la zona clara a la oscura, de la clara a la oscura. Lo estáis haciendo ahora que sí, de la clara a la oscura. Generando esa sensación como de movimiento en el mar, ¿a que sí? Bueno, pues... Es que además... Perdón. Ahí. Además también, fijaos que la escena ocurre en mar abierto, pero viendo el cuadro tenemos una sensación de claustrofobia. ¿Cómo lo consigue esto Géricault? Géricault decide hacerlo así y para eso lo que hace es no ofrecernos líneas de fuga. Por tanto, el observador no tiene ningún momento de relax al ver el cuadro. Estaréis todos conmigo que sentís esa sensación de asfixia, de angustia. Géricault podía haber decidido utilizar las propias laterales de la barca para ofrecernos esas líneas de fuga, pero decide no hacerlo. Quiere representar la situación que se vivió realmente en la balsa. Recordar, fueron casi 150 tripulantes que estaban en una barca que tenía poco menos de 20 metros de largo por unos 7 de ancho. Y esto realmente da una sensación de mucho agobio. Hablaba Javi de las líneas de fuga. Las líneas de fuga son las que se utilizan en otro tipo de recurso para que utilizan los pintores que se llama la perspectiva lineal. Las líneas de fuga son, como veis, esas líneas que van a converger en un solo punto, que es lo que se llama el punto de fuga. Imaginaos que estáis como en la base de una pirámide y miráis hacia el vértice. Pues es algo así, algo similar. Lo que va a pasar con esto es que, de una forma ilusoria, por ejemplo, en el cuadro este que tenéis aquí de Leonardo da Vinci de la Última Cena, son unas líneas ilusorias y según van acercándose al punto de fuga, las imágenes, los objetos son cada vez más pequeños. Pues eso es un recurso muy utilizado, lo utilizó muchísimo este genio de la pintura y para generar esa sensación de perspectiva y de profundidad, como era Leonardo da Vinci. Sin embargo, aunque Géricault no utiliza estas líneas de fuga, sí que utiliza líneas en su cuadro y los vamos a desgranar un poquito. Se llaman líneas direccionales. Como su nombre indica, lo que hacen esas líneas es dirigir nuestra mirada a diferentes puntos del barco. Vamos a ver algunas de ellas. Como decía Javi, una de las líneas principales en un cuadro son las líneas horizontales. Una línea horizontal lo que nos genera a nosotros es, digamos, una zona de inmovilidad en el cuadro. Una línea horizontal clásica es un horizonte. Pintamos una línea en el horizonte y nos da sensación de inmovilidad. Aquí no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque realmente lo que está pasando aquí es que la balsa está sobre esa línea del horizonte. Entonces, no tenemos esa sensación de estabilidad, ¿no? de inmovilidad. Sí que tenemos líneas verticales. Las líneas verticales dan sensación de energía y movimiento y, además, nos mantiene la vista dentro del cuadro. Las líneas verticales que están aquí son las que forman el mástil y también la del vigía. Pero hay otras que tienen muchísima más fuerza y mucho más movimiento en este cuadro, que son las líneas diagonales. Esas líneas diagonales son las que forman, fijaos, las formas de los cuerpos. Estas líneas diagonales lo que nos hacen es, como os decía antes, pasar nuestra vista desde una zona a otra del cuadro, desde la parte inferior hacia la parte superior derecha. Esas líneas diagonales que pinta ilusoriamente Géricault. Pero es que además este cuadro también tiene triángulos. Tiene dos triángulos. Tiene el triángulo formado por el mástil y las sogas que atan el mástil y el triángulo que forman los cuerpos. Ahí los tenéis. Toda esta estructura es geometría y matemáticas que utilizan muchísimo los pintores pues, para generar esta sensación de armonía en el cuadro, de la misma forma o como cuando pintamos o escribimos sobre un papel cuadriculado también. Sí, pero no solamente las matemáticas y la geometría explica el movimiento que se ve en este cuadro. Géricault decide utilizar el óleo. Fijaos que podía haber decidido utilizar la acuarela, pero la acuarela inicialmente pues, tiene colores más claros, más pastel,
Y el óleo, además, tiene una característica que es que da sensación de vivacidad, ¿vale? Te da una sensación de movimiento, ¿no? Y aparte de eso, también utiliza una paleta de colores pues muy terrosa. Utiliza ocres, marrones, rojos, y utiliza colores que nos transmiten una sensación lúgubre y sombría. Eso es lo que pretende. Estamos en la cuna en el éxito del romanticismo y nos trata de transmitir este tipo de sensaciones. Pero es que además, para generar esa sensación de movimiento, también deciden utilizar colores que están opuestos en la rueda de colores o casi opuestos, con lo cual nuestro ojo también se va ahí. Y también juega con los claroscuros. Por ejemplo, la base del mástil, que es de color oscuro, resalta con los cuerpos de los náufragos. Y esto hace que nos generen todas estas sensaciones que transmite el cuadro. Sí, al final todo esto lo interpreta nuestro cerebro. Eso es. Así que, Conchi, comprenderás o estarás de acuerdo conmigo en que todos los parámetros técnicos o casi científicos de este cuadro hacen que sea una obra absolutamente majestuosa. Bueno, sí que lo es. Vamos a dar la razón, ¿no? A ver, como decía, pues al final esto lo interpreta nuestro cerebro. Y cuando vemos una obra que nos gusta, especialmente cuando hay caras que nos transmiten algún tipo de sensación, normalmente nos da sensación de placer o sentimos placer. ¿Y por qué sentimos este placer? Pues porque, digamos que se activan ciertos circuitos relacionados con el sistema de recompensa. Dentro del sistema de recompensa tenemos diferentes neurotransmisores que son los que se activan o los que, digamos, aumentan en estas áreas, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Y de todos ellos, la dopamina es la que realmente se activa o aumenta cuando vemos una obra de arte que nos gusta. Y la dopamina, como sabes tú, es uno de los, digamos, neurotransmisores que se activan pues, con esas recompensas más primarias, como son el sexo, el amor romántico que no existe, pero que es el enamoramiento, las adicciones también, pero también el amor al arte. Sí, pero eso está muy bien, pero al final todos los que estamos aquí tenemos un sistema visual idéntico y utilizamos los circuitos cerebrales los mismos. Entonces, ¿por qué una obra de arte emociona a unos y a otros les deja indiferentes? Bueno, porque hasta ahora hemos estado mirando una obra de arte pues desde fuera hacia adentro, desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde el sistema visual al cerebro, pero para responder a esa pregunta tenemos que entender una obra de arte desde arriba hacia abajo, es decir, desde nuestro cerebro a el resto de nuestro organismo. Y es aquí donde entran, digamos, el otro tipo de sensaciones. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué me gusta una obra más que a ti o por qué de una forma diferente? ¿O una obra más que otra? Bueno, porque aquí interviene la experiencia personal, al final de cada uno. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a rellenar esta obra de arte con nuestra experiencia personal, con nuestros recuerdos y nuestros sentimientos. Nosotros no miramos una obra de arte como si fuésemos una cámara de fotos, sacando fotos y ya está, sino que esas imágenes al final se van a integrar en nuestro organismo, en nuestro cerebro, con el resto de nuestros pensamientos, recuerdos y emociones. Y no solo eso, ¿no? No, pero además nuestro cerebro lo que hace es estar adquiriendo conocimiento todo el rato de nuestra vida diaria y de nuestras actividades rutinarias. Y eso hace que se produzca un incremento de la plasticidad neuronal. El mundo del arte es un muy buen ejemplo para esto. Una relación continuada con el mundo del arte se ha visto que produce una reorganización plástica de nuestra corteza frontal. Y eso lo que hace es incrementar nuestra creatividad. Y el incremento de nuestra creatividad no es ni más ni menos que aumentar las capacidades de pensar y de sentir. Como decimos, adquirir conocimiento es una de las funciones del cerebro. Y la relación con el arte en general es una forma maravillosa de adquirir este conocimiento, porque podemos interaccionar con todos nuestros sentidos, con el arte, y eso hace que se activen todas nuestras regiones del cerebro, como en una orquesta muy bien afinada. Así que, llegados a este punto, Conchi, ¿arte o ciencia? ¿Qué le digo yo ahora? Bueno, pues yo creo que al final, Javi, nuestra energía, ahora, que era la que queríamos resolver, era la E, nuestra energía, la siguiente diapositiva, dale al siguiente, dale, clic. Nuestra energía es igual al arte por la ciencia, pues al cuadrado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.